voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Más allá del horizonte existe un lugar que Jesús preparó para ti, para mí. En el nuevo Edén no existe dolor ni tristezas, ni aflicción entrará. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta nueva mañana que el Señor nos concede para que continuemos siendo edificados en su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, agradecidos por tu infinita misericordia, tu gracia derramada sobre nuestras vidas. Gracias sobre gracias, Señor amado.
Gracias, bendito Dios, porque cada día al despertar, Señor, podemos experimentar tu misericordia renovada para nuestras vidas. Y nos concede, Señor, este tiempo para poder presentarnos delante de ti y poder alimentarnos de tu palabra, Señor. El primer alimento de nuestro día, de cada día, Señor, tu palabra en nosotros, Señor. Alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y fortalece, va esclareciéndonos, Señor, a la medida de fe que nos concedes. Y gracias al oír tu palabra, Señor, es que nuestra fe se va fortaleciendo cada vez más. Señor, aquí estamos, expuestos a ti, expuestos a tu palabra, para que tú nos hables, para que tú nos guíes y nos edifiques, Señor. Gracias por tu sabiduría, Dios mío. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre engrandecido en esta mañana. Gracias por todo, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bien, el día de ayer estuvimos meditando en el libro de Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12, en donde estuvimos escudriñando con respecto a considerado por Jesús mismo como el último de los profetas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Entonces Juan el Bautista aparece en escena. Mateo empieza narrando la vida de Juan ya ejerciendo su ministerio, ¿no? Porque vamos a leer en otros evangelios las circunstancias en las que nace Juan el Bautista. Vamos a tener más información acerca de él. Pero aquí Mateo nos presenta a Juan ya ejerciendo su ministerio, ¿no? Bautizando en el desierto de Judea y predicándole a la gente que se vuelvan a Dios, que se arrepientan de todos sus pecados, porque el reino de los cielos ya estaba en la tierra, estaba a punto de manifestarse, ¿no? Él era consciente de que Jesús ya estaba en la tierra y que Él estaba preparándole el camino al Señor, ¿no? Entonces, ya las profecías, específicamente Isaías había predicho acerca de Él, que Él sería alguien que grita en el desierto, que preparen el camino del Señor, abran paso, que no haya estorbo en el camino del Señor. Y pues también vimos que Juan estaba, su característica de Juan era vestir con pelo de camellos, con piel de camellos, ¿no? Y usaba un cinto de cuero y también su alimentación no era la tradicional, ¿no? Como cualquier ciudadano judío. Él se alimentaba de saltamontes, de miel silvestres, ¿no? De langostas. La gente que habían leído las profecías, bueno, generalmente todo judío es formado, ¿no? Leyendo las escrituras. Muchos consideraron que el profeta Elías había resucitado y que Juan pues tenía una apariencia similar a la del profeta Elías, incluso en su forma de predicar, en su forma de hablar, ¿no? Su forma tan directa de hablarle a la gente y por la
la forma como se vestía, pues muchos decían que era el profeta Elías que había resucitado. Llegaban a él de toda Judea, de Jerusalén, y confesaban sus pecados, ¿no? Confesando sus pecados, él los bautizaba en el río. Debemos enfatizar que este tipo de bautismo de Juan no es el tipo del bautismo que ahora practicamos los cristianos, ¿no? El bautismo que Jesús estableció. Este era un bautismo para arrepentimiento, ¿no? Pero sin embargo marca el precedente que esa era la forma como debería practicarse el bautismo. Anterior a este evento, en la Biblia no encontramos algo similar como el bautismo en agua, o lo que sí, como habíamos referido ayer, que había una práctica de la purificación, ¿no? Pero eso lo hacía una persona misma. En este caso estamos viendo a alguien, si usamos el término purificación, a alguien purificando a otra persona, ¿no? Pero era el bautismo de Juan era ligado al arrepentimiento. Ahora Jesús, y el día de hoy vamos a ver cómo Jesús viene a Juan para que sea bautizado, ¿no? Pero después ya Jesús establece la forma como debe ejercitarse o practicarse el bautismo en agua. Venían también los fariseos, venían los saduceos, grupos religiosos tradicionales que, bueno, ellos de alguna manera querían simular que estaban arrepentidos, ¿no? Viniendo a Juan para que los bautice, pero Juan les hace una advertencia a estos grupos. A diferencia de los demás, quienes venían y se presentaban y se arrepentían y Juan los bautizaba, y Juan accedía a ellos, pero a estos grupos Juan se resistió a bautizarlos e incluso les exhorta diciendo, les llama en su propia cara, le dice: ustedes son nido de víboras, generación de víboras, ¿no? ¿Creen ustedes que van a escapar del castigo de Dios, del castigo que Dios les va a enviar a ustedes? A menos que muestren una conducta distinta a la que llevan. En otras palabras, que den frutos dignos de arrepentimiento. A ellos Juan no les permitió que solamente expresen verbalmente que están arrepentidos. No, señores, ustedes van a demostrar frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes tienen que demostrarnos que han cambiado, ¿no? Entonces, esto pues nos enseña que el arrepentimiento no es solamente decirlo, ¿no? Estoy arrepentido. El arrepentimiento no es solamente sentir un pesar por algo malo que has hecho. El arrepentimiento es, si bien es cierto, inicia con un sentimiento, se me fue la idea, una incomodidad personal por lo malo que uno está haciendo, ¿no? Esto también se le llama el contristarse, ¿no? Que el Espíritu Santo contriste a la persona, pero también tiene que evidenciarse que uno se ha arrepentido, ¿no? ¿Cómo? Mostrando frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? De lo que antes hacías, ahora ya no lo haces. Has dejado de hacer todo lo que antes hacías. Esto también, por un lado, levanta cierta resistencia a personas que están acostumbradas a pecar, que viven en la esclavitud del pecado, y cuando se les habla del Evangelio, ellos dicen, el problema es que si yo vengo a la iglesia o me meto al Evangelio, me van a empezar a prohibir muchas cosas, ¿no?
eh, cuando en realidad pues es cierto que tiene que dejar de hacer muchas cosas, toda la vida pecaminosa tiene que dejarlo atrás, ¿no? Sino que estas personas pues aman el pecar. O sea, no, esa expresión siempre va a existir porque no hay todavía un obrar del Espíritu Santo en sus vidas que los trae a compungimiento y se arrepientan, ¿no? Ellos simplemente están expuestos a su pecado y van a vivir siempre en su pecado porque aman el pecado y no van a querer dejarlo, ¿no? Entonces, estos hombres, fariseos y saduceos, ya también explicamos quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos. Ellos, pues, solamente querían aparentar, ya que todo el mundo venía a Juan el Bautista para que sean bautizados, y eso hacía referencia de que quienes se bautizaban era porque se habían arrepentido. Entonces, porque ellos no queden mal, porque también la gente piensen que ellos se han arrepentido, venían a ser bautizados por Juan. Pero Juan los resistió. No piensen que se salvarán por solo ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Nos está diciendo Juan que no es suficiente pertenecer a un linaje, o hoy en día, contextualizándolo hoy, no es suficiente con que yo sea hijo de un pastor, que sea hijo de un evangelista, que sea hijo de un hermano prominente que va a la iglesia, porque muchos a veces surgen esas respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, oye, mira, te invito a que nos visites a la congregación. Y dices, no, bueno, mis padres son cristianos, ¿no? Yo conozco la palabra, sí, en mi casa se ha leído la Biblia desde muy siempre, y yo he escuchado la palabra, ¿no? Esto nos hace recordar a la respuesta de la mujer samaritana. ¿Recuerdan cuando Jesús empieza a tratar con ella, ¿no? Y ella empieza a decir, mira, nuestros padres adoraron en este monte, ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero nosotros, o sea, la parte religiosa de su vida empieza a exponerla, ¿no? Pero es solamente eso, una actitud religiosa de querer demostrar y querer convencer de que no necesitamos que nos inviten a congregar, que no necesitamos acercarnos a Jesús porque ya supuestamente estamos cerca de Jesús, porque ya leemos la Biblia, o porque ya oramos, o porque ya cantamos, ¿no? O porque mis padres son cristianos. Yo ya conozco la palabra, sí he escuchado, sí, no, yo respeto a Dios, ¿no? Pero viven en pecado, viven una vida licenciosa, ¿no? Entonces, el hecho de que tus padres sean cristianos o que tú congregues, pero no has dejado el pecado atrás, entonces esto no garantiza que seas salvo. Y aquí Juan les está diciendo a estos hombres, ustedes dicen soy descendiente de Abraham, pero eso no garantiza de que ustedes hayan entrado en el reino de los cielos. Dios puede levantar hombres, convertir a descendientes de Abraham según la promesa, no según el linaje, sino según la promesa. Le dice, Dios puede levantar a descendientes de Abraham aún de estas piedras, o sea, refiriéndose a personas que tienen el corazón duro, el corazón que bueno, de alguna manera todavía no han abierto sus corazones al Señor, pero para Dios no hay nada imposible, y de ellos puede hacer hijos de Abraham, incluso genuinos, que ustedes, siendo descendientes de sangre. Y les da una sentencia, o sea, una advertencia, mejor dicho, ¿no? El árbol que no produce buenos frutos es cortado desde la raíz por su dueño y lo echa al fuego a quemarse. Y además Dios ya tiene el hacha en el pie del árbol. La expresión de Juan en este momento lo hace en base a que Jesucristo ya estaba en la tierra, y Juan, bueno, de alguna u otra manera
como todo israelita, como todo judío, ¿no? Él estaba esperando también la aparición del Mesías, pero que lo haga con gloria, ¿no? Viniendo a traer libertad, el Mesías libertador, el Mesías que iba a librarlos de la opresión romana, que iba, ¿no? O sea, ya a establecer su reino visible en esta tierra. Esto también Juan tenía esta expectativa. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo demuestra Juan más tarde, cuando ya estaba en la cárcel, ¿no? Ya había pasado cierto tiempo del ministerio de Jesús y no había visto nada de lo que él esperaba. O sea, si él es el Mesías, ¿por qué no se manifiesta como tal, como el libertador? Al contrario, lo veo muy callado, lo veo muy perfil bajo y manda a sus discípulos, ¿no? Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús y le dice, Señor, ¿eres tú el Mesías que estamos esperando? Porque yo tenía otra expectativa, ¿no? Estoy parafraseando. Yo tenía una expectativa de que ibas a venir a hacer juicio, ibas a venir a hacer descender fuego del cielo, a consumir a todos los malos, ¿no? O sea, esa es la expectativa de los judíos hasta el día de hoy. Es por eso que rechazaron a Jesús, porque ellos, no, ¿qué va a hacer el Mesías? No, el Mesías va a venir a establecer su reino, según las profecías. Va a venir a imponer su gobierno de paz, a establecer, ¿no?, su gobierno de paz, ¿no?, de seguridad, ¿no?, de justicia. O sea, estaban esperando un gobierno tangible, un reino pues visible, ¿no?, del reinado de Jesús, del Mesías. Pero sin embargo Jesús viene, en su primera venida viene como el siervo obediente, el siervo sufriente, el que viene a morir. Y es más, ¿no es cierto? De seguro que Juan ya había escuchado que Jesús había dicho, a mí me van a entregar en manos de los romanos y me van a crucificar. Entonces él, espera, total, ¿este es el Mesías o no es el Mesías? Dudó Juan, ¿no? Entonces, cuando lo tuvo allí, y vamos a leer más adelante, cuando lo tuvo a Jesús ahí frente a él, ¿no?, ya prácticamente, pues Juan ya sabía que ahí estaba iniciando el ministerio de Jesús. Entonces él dijo, ya por fin Dios ha descendido y viene con el hacha en la mano, para cortar todo árbol que no tiene fruto. Y eso es lo que le está diciendo a los fariseos y saduceos. No, ya está, Dios ya está con nosotros con el hacha en sus manos y lo ha puesto al pie de los árboles que no dan buen fruto, porque definitivamente a esos árboles Dios los va a cortar y los va a echar al fuego. Así es que les llegó su hora, señores fariseos, señores saduceos. O sea, ya prácticamente estaba adelantando el juicio, ¿no? Juan. Bueno, era hombre, era un profeta, era hombre y se estaba equivocando en ese momento, ¿no? Aunque a futuro eso es lo que va a suceder. Eso es lo que la Biblia dice, eso es cierto, va a suceder eso, pero no en ese momento. Juan estaba con la expectativa de que suceda en ese momento, ese juicio de Dios. Y luego dice, yo los bautizo a ustedes con agua, para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí, refiriéndose a Jesús. Ya aquí empieza a presentar a Jesús. Hay alguien que viene después de mí, que es más poderoso que yo no soy digno ni siquiera de desatarle la sandalia de sus pies, ¿no? Yo ni siquiera merezco ser su siervo, dice Juan, ¿no? Y yo no soy digno cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice en otras palabras Juan. Entonces, Él es más poderoso que yo. ¿Y saben lo que Él va a hacer? O sea, y aquí Él muestra su expectativa, ¿ve? Dice, el que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará al fuego, que nunca se apaga, ¿no? Él bautizará con Espíritu Santo, dará de su Espíritu a los que son salvos, y a los que no, los echará al fuego, los bautizará con fuego, los
consumirá en el fuego. Y entonces esa era la expectativa de Juan con respecto a Jesús, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver cómo Jesús llega allí donde está Juan. En ese momento llega Jesús para ser bautizado con Juan. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Vamos a leer Mateo capítulo 3. Hoy vamos a meditar en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. En ese párrafo bíblico vamos a meditar en esta mañana. Dice la palabra del Señor de este modo. Versículo 13, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de ser que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, entonces, no tenemos una, digamos, no podríamos decir si esto sucedió inmediatamente que Juan estaba hablándole a los fariseos y de pronto llega Jesús, o tal vez fue otro día, ¿no? El asunto es que mientras Juan estaba allí en el río Jordán bautizando a las personas que se arrepentían, entonces Jesús viene a ver a Juan, ¿no? Jesús, como ya sabemos, él estaba en Nazaret, ¿no? Y su zona, digamos que en la que generalmente se movía Jesús, era, ¿no?, en la región de Galilea. Entonces él sale de Galilea y se va al río Jordán para que Juan lo bautizara, ¿no? Y esto, de hecho iba a traer algunas consecuencias, ¿no? Recordemos que Jesús es Dios. Él no hace nada por casualidad, ¿no? Todo tiene propósito, todo tiene una intención y todo está planificado. El hecho de que él venga a Juan el Bautista no era una casualidad, sino que él venía a dar cumplimiento a lo que ya se había profetizado, ¿no? Ahora, alguna profecía de que sería bautizado por otro hombre, no exactamente, no me refiero a ello, sino a lo que se va a manifestar tras el bautismo de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús viene a Juan al río Jordán para que lo bautizara. Y entonces otra implicación que podría surgir aquí es: ¿por qué Jesús tenía que bautizarse? Hacer una pregunta, ¿no? Hacernos esta pregunta: ¿por qué Jesús tenía que bautizarse? Cuando quienes venían a bautizarse, quienes venían a Juan para que los bautizara, eran personas pecadoras que se arrepentían y Juan pues los bautizaba. Ahora, Jesús, ¿por qué viene a bautizarse si nosotros sabemos que Él es un hombre sin pecado, libre de pecado? Él nunca
nunca jamás, estando en la tierra, pecó. Nunca jamás pecó. Fue el único hombre en la tierra que pudo cumplir con cabalidad, en su totalidad, el único que pudo cumplir la ley de Dios. Después no existe en la tierra ningún ser que haya cumplido o que no haya transgredido siquiera una sola ley. En otras palabras, no existe hombre en la tierra que haya cumplido toda la ley. Solamente Jesús, el único que pudo cumplir a cabalidad. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a dar cumplimiento a la ley. Él cumplió con la ley totalmente, desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, ¿por qué viene Jesús a bautizarse si él nunca pecó? Si él no tenía nada de qué arrepentirse. Es por eso que Juan se resiste, porque Juan sabía quién era Jesús. Juan sabía, conocía desde pequeño. Juan era consciente, hermanos, porque vamos a, y repito, ¿verdad? Ayer les mencioné, vamos a leer en otros evangelios las circunstancias en las que nace Juan, 6 meses antes que nazca Jesús. Entonces se llevaban una diferencia de 6 meses y tanto María como Elizabeth, la mamá de Juan, eran parientes. Entonces es muy probable que los dos niños hayan crecido juntos, hayan jugado juntos, hayan correteado juntos, ¿no? Entonces es muy seguro que Juan, desde muy pequeño, con el carácter que tenía Juan, porque de seguro que Juan ha sido un chico bastante confrontativo, ¿verdad? Bastante, un carácter tal vez así enérgico, fuerte. Y tal vez Jesús, su manera de ser no era tan, bueno, estoy especulando, ¿verdad? Estoy especulando totalmente, pero el asunto es que Juan y Jesús se conocían desde pequeños. Y Juan sabía quién era Jesús, porque de seguro su madre, su padre, le contarían a Juan, ¿quién es ese niño? ¿Quién es ese niño que está creciendo? Entonces Juan lo tenía muy claro. Por eso es que cuando Jesús viene a él, para Juan sí debería haber sido una gran sorpresa. Tal vez él nunca se lo hubiese esperado. Que aparezca Jesús allí donde él está bautizando a los pecadores que se han arrepentido. Y que venga Jesús para que Juan lo bautice. Y eso le llamó poderosamente la atención a Juan. Y él, Señor, ¿qué haces? Él se resistió. Versículo 14 dice, mas Juan se oponía diciendo, no, por favor, no, esto es al contrario. Más bien, yo necesito ser bautizado. Tú, le dice a Jesús, Juan le dice a Jesús, más bien, tú deberías bautizarme a mí. Porque yo sí soy pecador, por naturaleza soy pecador. Ahora, lógicamente, ya Juan se había arrepentido, si no, no estuviese bautizando allí, ¿verdad? Y aunque él allí estuviese arrepentido, él reconocía que Jesús es 100% más santo que él. Y dice, Señor, no, el pecador aquí soy yo. Eres tú el que debe bautizarme a mí. Y debe haber sido bueno, aquí leemos unas cuantas palabras, ¿verdad? Dice, y entonces Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero esto debe haber sido allí, en ese momento, pues, no duraría el tiempo, los segundos que nos demoramos nosotros en leer. Ahí ha habido una pequeña confrontación, tal vez, ¿no?
Pero miren lo que le responde Jesús. Jesús le responde, versículo 15. Hazlo así ahora. Deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ojo, le dice, hazlo así, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Miren cómo Jesús involucra a Juan. Acá no está diciendo Jesús, no, deja porque yo debo cumplir toda justicia. No, deja que yo haga lo que debe ser correcto. No, le dice a Juan, deja porque debemos, ahora conviene que cumplamos tú y yo. Debemos cumplir tú y yo con lo que Dios manda. Un hombre pecador y el santo de Dios, Jesucristo. Y Jesús le dice al hombre pecador, ambos, tú y yo, vamos a cumplir lo que Dios manda. Ya nos estamos dando cuenta de por qué Jesús viene a ser bautizado por Juan. En primer lugar, Jesús no necesita ser bautizado si es que es porque los pecadores tienen que venir a ser bautizados. Entonces Jesús no necesita hacerlo por eso. Pero aquí Jesús no se está presentando en un nivel más alto que Juan. Es más, viene a someterse al ministerio de Juan, Jesús. Y le dice, esto debe hacer así porque Dios lo ha mandado así. Y tú y yo, Juan, debemos cumplir con lo que Dios manda, en primer lugar, porque Dios lo ha determinado así, entonces debemos cumplir con lo que Dios manda. Además, yo vengo a identificarme contigo, Juan. Si tú crees que no puedes bautizarme porque eres pecador, bueno, yo vengo a identificarme contigo. Yo vengo a identificarme con el pecado. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, esto es Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. O sea, Jesús está allí diciéndole a Juan, mira Juan, es necesario que yo sea bautizado por ti porque me estoy identificando contigo, me estoy identificando con los pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo puede cumplir Jesús, tanto Jesús con Juan en ese momento, cómo pueden cumplir, como según la Reina Valera dice, ¿no? Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, Jesús le está diciendo, tú y yo vamos a hacer la justicia de Dios. Vamos a cumplir con la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Jesús, en el capítulo 5, vamos a leer en las bienaventuranzas. Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es la justicia? Para nosotros, pues, es la justicia que es, por ejemplo, hemos vivido hace unos casi, ¿cuántos meses? ¿No? Un par de meses atrás, unos meses atrás, grandes controversias, ¿verdad?, en nuestro país, por cuestión de la justicia. Se tiene que hacer justicia, ¿no? Entonces, para muchos la justicia es que
si él está ganando demasiado y yo no gano nada, entonces que parte de sus riquezas pasen para mí y yo también sea equitativo, ¿no? O sea, viendo por el lado material. Y así, nosotros tenemos muchos conceptos de la justicia, ¿no? ¿No? Todos por igual, o no hay que ser recíprocos, ¿no? Bueno, la justicia que habla Jesús aquí es hacer la voluntad de Dios, obedecer todo lo que Dios manda. Eso es la justicia, hacer todo lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Entonces, en sus bienaventuranzas, Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios manda, porque ellos serán saciados. O sea, Dios les va a conceder la fuerza, el ánimo, digamos así, la capacidad de poder hacer lo que es justo. Entonces aquí Jesús le dice a Juan, es necesario que tú y yo cumplamos toda justicia. Y entonces Juan dijo, tienes razón, Señor, tienes razón. Y Juan aceptó, estuvo de acuerdo y lo bautizó. ¿No? Ahora, el por qué Jesús se bautiza. Él no necesitaba ser bautizado por cuestión de pecado, ¿verdad? Simplemente es para cumplir toda justicia. Pero además también, miren lo que sucede aquí. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. En Génesis 1, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz del abismo, ¿no? Entonces, cuando dice se paseaba sobre la faz del abismo, probablemente, esto también es una especulación mía, probablemente lo hacía en forma de paloma, aunque no necesariamente, ¿verdad? Pero bueno, aquí se presenta como en forma de paloma, ¿no? Y desciende sobre Jesús a la vista de todos. O sea, esto es algo que la gente le quedó, de seguro le quedó muy marcado lo que estaba sucediendo en ese momento. Sale Jesús del agua, inmediatamente los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende sobre él en forma de paloma. Ahora, ¿por qué no bajó sobre Juan? ¿Por qué descendió sobre Jesús? Esto es algo también que nos hace referencia. Por ejemplo, se me viene a la mente el momento cuando Jesús es entregado. Judas había convenido con la gente diciendo, miren, yo tengo que enseñarles quién es, porque ustedes se van a confundir. Además, ahí donde, en la hora que los voy a entregar va a ser de noche y Jesús está allá en el huerto, está orando allí y seguro que ustedes van a ir y se van a confundir. Al que yo le dé un beso, él es. A él lo arrestan. O sea, tuvo que identificar Judas a Jesús ante los ojos de los hombres, ¿no? Aquí, pues, la gente estaba viendo a un Jesús. Y recuerden, en esa escena, el único que tenía y que era consciente quién era Jesús era Juan el Bautista, porque él lo conocía muy bien. Pero para los demás, ¿quién era Jesús? Era el Nazareno, el Galileo, uno más. Era el hijo del carpintero José, el hijo de María,
Era una persona común y corriente para todos los que estaban allí. Entonces era necesario en ese momento que ante los ojos de los hombres Dios identifique quién es Jesús. Porque allí, para los ojos de los hombres, ¿quién era más importante entre Jesús y Juan? Para todos, Juan. El protagonista de ese momento, de esa escena, para todos los hombres, en ese momento, era Juan. Pero Dios abre los cielos y mediante el Espíritu Santo en forma de paloma, identifica. No es Juan, sino Él, Jesús. Y miren lo que dice. El versículo 17. Entonces una voz que venía del cielo dijo, señalando a Jesús. O sea, precisamente la paloma descendió en Jesús porque tenía que señalar entre Juan y Jesús. Sobre quien descendió la paloma. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto sí estaba profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmos capítulo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Haciendo referencia al Mesías. Para los judíos, para la gente que estaba allí en ese momento, no era la primera vez que escuchan esas palabras. Ya lo habían escuchado, ya habían leído en los Salmos, ya habían leído en las profecías, en Isaías. Y ellos decían, alguna vez vamos a conocer quién es el Hijo amado. Esto alguna vez se dirá de alguien. Y en ese momento la gente está escuchando desde el mismo cielo la voz señalando a Jesús y diciendo, este es mi Hijo, a quien yo he engendrado. Y no lo que dice Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, ¿por qué Jesús vino a Juan para que sea bautizado? Pues para que se haga toda justicia y para que la gente identifique que Él es el Mesías prometido y que ya estaba en la tierra. Lo que Juan predicaba, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora todo el mundo, todos los que estaban allí, estaban viendo con sus propios ojos a Jesús el Mesías, que está iniciando su ministerio público ante los ojos de los hombres. Entonces no era porque era pecador, porque Jesús nunca pecó, sino que era para que se identifique, para que prácticamente Dios lo muestre públicamente a los hombres. Él es mi Hijo amado. Él es mi Hijo amado. Él es el Mesías. Y después de esto, pues hermanos, ¿qué deberían hacer todos los hombres que vieron eso? Definitivamente empezaron a seguir a Jesús. Muchos de los discípulos de Juan se pasaron a ser discípulos de Jesús, inclusive con el permiso de Juan. Juan les dijo, vayan, es necesario que yo ahora mengüe y que Él crezca, porque Él es el Mesías, Él es el enviado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Él síganle. Andrés era discípulo de Juan y algunos más que ahorita no se me vienen a la mente
los nombres, pero empieza allí públicamente el ministerio de Jesús. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Gracias a Dios porque vino Jesús a esta tierra a cumplir toda la justicia de Dios, a hacer toda la voluntad del Padre. Y ahora nosotros somos llamados, así como Jesús le dijo a Juan, tú y yo debemos hacer que se cumpla toda justicia. Ese mismo mensaje se extiende para nosotros. Usted, hermano, hermana, que me escucha, que me ve, y yo, todos somos llamados a cumplir con toda la justicia de Dios. Todos nosotros debemos tener hambre y sed de justicia. Debemos tener un deseo ardiente de, no que se haga justicia con nosotros, no, eso es lo lamentable, o digamos, así lo hemos muchas veces interpretado, que la justicia tiene que hacerse para nosotros. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? También debemos hacer justicia. ¿Y qué es lo justo? Hacer todo lo correcto, hacer todo lo que a Dios le agrada, hacer todo lo que Dios ha demandado. Eso es hacer justicia. No esperemos que se haga justicia con nosotros, porque eso es lo peor que podemos esperar. Porque si queremos que se haga justicia con nosotros, definitivamente vamos a salir condenados por todos lados. No, nosotros tenemos que hacer justicia. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios demanda, lo que a Dios le agrada. Lo que hemos visto como ejemplo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso. Grande y maravilloso eres, Señor. Agradecidos una vez más por este tiempo, agradecidos por tu palabra, Señor. Agradecidos por hablarnos en esta mañana, Señor, y enseñarnos la razón por la que tu Hijo Jesucristo vino a ser bautizado por Juan. Como Juan, en su naturaleza humana, en el principio no entendió, pero después de haber escuchado al Maestro, entendió. Y Jesús vino a hacer toda justicia, a que se cumpla toda la justicia, a hacer todo lo que tú has demandado, todo lo que tú has determinado. Señor, cada uno de nosotros somos llamados a hacer tu voluntad, a cumplir con tu justicia, Señor. Que dejemos ya de esperar que se haga justicia con nosotros, porque equivocadamente estamos pensando de ese modo. Nosotros tenemos que hacer toda justicia. Nosotros debemos vivir como a ti te agrada. Nosotros debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Demostrar que somos hijos tuyos, Señor. Viviendo como a ti te agrada. Viviendo haciendo tu voluntad, Señor. Y ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos a cada día a dar cumplimiento a tu palabra, Señor. A cumplir con tu palabra. A vivir, Señor. Concédenos el querer como el hacer, según tu santa voluntad. El hacer, Señor, todo lo que tú demandas de nosotros. Reconocemos que somos pecadores delante de ti, pero también sabemos que tú nos has justificado ante tu Padre, ante nuestro Dios y Padre, y solamente por tu sangre, solamente por tu sacrificio, lo podemos o hemos obtenido esa justificación, mas no por nuestro propio esfuerzo o por nuestra propia naturaleza. Eso sería imposible, Señor. Sería imposible, Dios amado. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana. Y amado Dios, una vez más volvemos a elevar nuestras oraciones en favor de nuestros hermanos, Señor. En favor de nuestro prójimo. En primer lugar, Señor, primero pedirte por los de casa, por nuestros hermanos en ti, Señor.
Dios mío, hemos vivido épocas, días difíciles y aún, Señor, todavía están siendo difíciles. Este tiempo de pandemia, Dios. Pero también debemos reconocer que tu mano nos ha sostenido. Tú nos has guardado, nos has concedido todavía seguir viviendo sobre esta tierra, de estar, Señor, sobrellevando esta situación. Y Dios, también somos conscientes de que la gravedad de esta pandemia, Señor, se ha reducido. Se están superando muchas cosas, Señor amado. Pero todavía están sucediendo, todavía estamos en pandemia, Señor, no termina. Pero Dios amado, ¿qué pasará cuando se termine todo? ¿Volverá todo a ser como antes? El que no te buscaba y empezó a buscarte en tiempos de pandemia, ya se cansó. El que tenía miedo y por miedo vino a ti, y ahora que las cosas están casi normalizando, o cuando se normalice todo, ¿seguirá teniéndote miedo? ¿Seguirá teniendo temor? Bueno, Dios, tú conoces los corazones. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que ha sido una disciplina de la cual hemos debido aprender. Hemos debido aprender, Señor, de toda esta experiencia. Y, Señor, quienes somos conscientes de lo que tú has permitido, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos que empezaron a buscarte con mucho deseo, con mucho anhelo, con mucho ímpetu, Señor. Y a que no bajemos la guardia, no bajemos la intensidad de buscarte. Porque Dios, sabemos que esto solamente es una muestra de todo el juicio que vendrá sobre la tierra. Y de la disciplina, Señor, que corresponde a tu iglesia. Y ayúdanos, Dios mío. Te agradecemos, Padre mío, porque han habido muchos que han estado enfermos, que han estado graves, que han estado, Señor, pasando situaciones muy difíciles, y tú los has levantado. Muchos por quienes te rogábamos, Señor, meses atrás, tú los has levantado. Y te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias porque más que cumplir con nuestros deseos, ha sido tu voluntad. Tú lo has querido así, Señor. Y amado Dios, también sabemos que ha habido pérdidas. Han habido hermanos y hermanas por quienes también hemos estado orando, pero por quienes, en quienes tú has determinado, Señor, que sus días se terminen en esta tierra. Y ahora los tienes en tu presencia. Ahora están en un lugar mucho mejor. Ahora están, Señor, disfrutando de la gloria tuya, Señor. Y aunque sea doloroso, debemos aprender a agradecerte por ello también, Señor. Y Dios mío, por aquellos que todavía están enfermos, por aquellos que están enfermando, por aquellos que enfermarán, Dios mío, obra en sus vidas, fortalece la fe en cada uno de ellos, que recuerden siempre, Señor, que tú estás permitiendo todo ello para poder fortalecer nuestra confianza en ti, poder afirmar nuestra fe en ti. Y Padre mío, también te pedimos por aquellos que todavía no te conocen. Una vez más, continuaremos rogando por cada uno de ellos, intercediendo por ellos, Señor. Tenemos un familiar, tenemos un pariente cercano o lejano, un amigo, un vecino. Ellos te necesitan, Señor.
necesitan conocerte, Dios. Y Padre mío, obra en sus corazones. Obra en sus corazones, Señor. Te seguimos rogando también por nuestras autoridades, por nuestro presidente, por todos los que están, Señor, ocupando un cargo público. Dios amado, ellos también necesitan de ti en sus corazones. Ten misericordia y obra en cada uno de ellos, Padre Santo. Y bendito Dios, te doy gracias también por cada uno de mis hermanos que siempre están acompañándonos, siempre están atentos, Señor, a este espacio. Y por sobre todo, Señor, tienen ese anhelo, ese ferviente deseo de conocer tu palabra, tal y como yo también lo tengo, Señor, de conocer tu palabra cada día más. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú tienes planes, que tú tienes, Señor, que tu voluntad, Señor, es perfecta y nos sometemos a ella. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Y si tú lo permites, Señor, poder culminar este proyecto, pero recién estamos empezando, Señor, ayúdanos, danos fuerza, danos, Señor, la capacidad de poder seguir adelante en este nuevo proyecto. Hasta donde tú lo quieras, Señor. Hasta donde tú lo decidas. Sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Y una petición más, Señor. Hoy estaremos congregando en cada una de nuestras debidas congregaciones, Señor. Y tu palabra va a ser expuesta. Tu pueblo va a elevar cantos, va a elevar adoración a tu nombre. Señor, sé glorificado en este día como en todos los días. Pero este día es un día especial, Señor. Es tu día, día del Señor, en la que dedicamos más horas de adoración a ti, Señor, en congregación. Y amado Dios, te rogamos por nuestros pastores, por quienes van a predicar tu palabra, por quienes van a exponer tu palabra, Señor. Señor, usa a cada uno de ellos para que alimenten a tu pueblo, Señor, con seriedad, con sinceridad, con responsabilidad. Amado Dios, usa los labios de tus siervos para hablar a tu pueblo. Sea tu nombre exaltado y glorificado en este día, Señor. Gracias por tu misericordia. Amén. Amén. Me enseñas a amar tú en mí. Me enseñas a amar tú en mí. Damos gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Gracias por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Quiero agradecer también a quienes nos acompañan cada día en las mañanas y bueno, también durante el día, nuestros hermanos que se unen a la transmisión. Agradecer a nuestra hermana Patricia Santillán, Dios bendiga. Rosa Cayetano, mi madre, Dios te bendiga, madrecita. Gracias por acompañarnos cada día. Sofía Azucena Loli Electo, prima, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Liz Brenda Carvajal, Dios la bendiga. Rosmil Saldarriaga, Madrid, hermana, Dios la bendiga. Viviana Sánchez Lama, bendiciones. Nancy Roxana Pajuelo Carvajal, Dios la bendiga. Mercedes Mogollón, hermana, bendiciones. Mercedes Moscol, Dios la bendiga. Norma Mesa Romero, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Ana Lucero Segarra, bendiciones, hermana. Liliana Isla, hermana, Dios la bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Genaro Chero, cuñado, bendiciones. Arela Torres, bendiciones. Patricia Santillán, bendiciones. Y también por aquí tenemos nuestros hermanos que nos acompañan. No quisiera pasar por alto a alguien. Bueno, creo que por el momento son todos. Y bueno, hoy es domingo, Día del Señor.
¿verdad? Es día para congregarnos. Gracias a Dios que han aumentado los aforos, ¿verdad? Han aumentado los aforos, siempre teniendo el cuidado, hermano. Todavía estamos en pandemia, pero bueno, yo creo que el Señor nos está guardando, el Señor está siendo muy bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y seamos responsables con los cuidados. Y pues, con toda confianza, sin temor, vayamos a la casa del Señor a adorar a nuestro Dios, ¿verdad? A exaltar el nombre de nuestro Dios y poder alimentarnos de su palabra, poder edificarnos en la palabra del Señor. Vayamos con toda disposición, con toda la expectativa de que vamos a la casa del Señor. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y cada uno en sus diversas congregaciones, hermanos, seámosle fieles a Dios, fieles congregantes. No dejemos de congregar como algunos ya se han acostumbrado en esta pandemia. ¿No? Por muchos meses hemos estado realizando nuestros servicios por medio de las redes sociales, y hay algunos que por ahí se han acostumbrado ya. Y bueno, como ya lo están transmitiendo, ya no necesito ir al templo. Tienes que ir, hermano. Tienes que ir para que pongas tus dones al servicio de Dios y de la iglesia. Para eso nos ha llamado, para eso nos ha escogido el Señor. Tenemos también nosotros que dar, que servir a nuestros hermanos. Así es que estamos todos, vayamos todos a la casa del Señor para adorar a nuestro Dios. Hermanos, si Dios lo permite, el día de mañana empezamos nuestro horario de entre semana a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, y continuaremos con el estudio de Mateo. Dios bendiga, será hasta la próxima oportunidad, estimados hermanos. Desmayaría si no hubiera visto tu gran bondad. Elevaré un sacrificio de alabanza, porque tú estás conmigo. Sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. En tiempo de angustia, donde todo está en tiniebla, yo entro a tu templo que me da seguridad. Sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. En mi lugar secreto, este es tu templo, yo cantaré alabanzas a tu honor. Alabanzas a tu honor, mi rey. Sacrificios de gratitud, sacrificio de gratitud. En tiempo de angustia, donde todo está en tiniebla, yo entro a tu templo que me da seguridad. Sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. En mi lugar secreto, este es tu templo, yo cantaré alabanzas a tu honor. Un sacrificio